dedicado cerca de 20 mensajes que nos ocupó el capítulo 1 y el capítulo 2 de este libro, Hechos de los Apóstoles. En los dos primeros capítulos de Hechos, nosotros tenemos el relato de cómo había nacido la iglesia, cómo Dios derramó de su espíritu la promesa ya hecha por los profetas, y la iglesia dio así su inauguración. Y al final del capítulo 2 se nos proporciona una descripción detallada y positiva de la iglesia cristiana en su vida. Hemos estado mirando allí, si se acuerdan, cómo era la vida de esos primeros cristianos, qué tipo de comunión que tenían ellos, qué cosas eran las que se ocupaban. Y allí hemos visto de una manera positiva, práctica, lo que la iglesia estaba haciendo. Y en el capítulo 3 también se nos sigue hablando de la iglesia primitiva, pero de un modo diferente. De un modo diferente, o aún, quizás podríamos decirlo no diferente, pero en ascenso. Al final del capítulo 2 encontramos una descripción general de la iglesia. Aquí en el capítulo 3 ya aparece en forma de ejemplo la iglesia. Se nos proporciona como un análisis en la iglesia en acción. Aquí empieza la acción de la iglesia. Vemos lo que estas personas eran capaces de hacer, ya que estas personas eran el tipo de personas que hemos visto descritas en el capítulo 2 anteriormente. Una de las glorias del libro de los Hechos, o este libro de Hechos, y de una buena parte de la Biblia, es que no se ciñe exclusivamente a la enseñanza didáctica. Es verdad que por medio de la palabra de Dios nosotros adquirimos conocimiento, pero la Biblia también nos cuenta historias, nos cuenta acontecimientos, nos pone ejemplos y nos pone ilustraciones de todo aquellos que nos ha explicado antes de una manera teórica. Nos da el conocimiento, pero luego también nos da la sabiduría de estas cosas. Nos pone el Evangelio en acción, como algo que es vivido, como algo que es real. Pero siempre existe el riesgo, hermanos, de que nosotros pensemos que el cristianismo es algo simplemente abstracto o es algo simplemente intelectual, que nosotros podemos conocer de qué manera vivir, de qué manera llevar esta vida, pero puede quedar simplemente ahí, en algo intelectual. Sin embargo, aunque debemos conocer la teoría y adquirir el conocimiento, no debemos olvidar que en primer lugar, y muy importante, la fe cristiana tiene que ver con la vida y con la vivencia, con una nueva vida que es vivida y que es el poder más revolucionario que el mundo haya conocido jamás. Una iglesia muerta es toda una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque simplemente hablar de una iglesia muerta sería hablar de un algo muerto, o como lo queramos llamar, pero no es una iglesia, porque la iglesia se caracteriza por ser vida, es poder, es vigor. Todo esto aparece perfectamente ilustrado y ejemplificado en el relato que nosotros vamos a considerar de Hechos 3. Nos encontramos aquí con la iglesia en acción. Nos encontramos con la iglesia enfrentándose al mundo. Hermanos, estamos comenzando el capítulo 3 del libro de los Hechos. Aquí vemos a la iglesia en acción. La iglesia enfrentándose a ese mundo que es contrario a su llamado. Aquí tenemos a los primeros cristianos quienes habían tenido una experiencia tremenda cuando sobre ellos descendieron el Espíritu Santo en aquel aposento alto. Ellos estaban llenos del Espíritu. Ellos estaban llenos de regocijo. Ellos estaban orando a Dios, estaban alabando a Dios con sencillez de corazón. Pero ahora se enfrentaban al mundo tal cual el mundo es. Allí estaban en ese núcleo de la iglesia, estaban juntos como ellos tenían sencillez de corazón y tenían entre ellos todas las cosas en común. Y eso era algo de gozo, era algo puro, era algo hermoso entre esos cristianos. Pero ahora se enfrentan al mundo. Este es el cometido de la iglesia. Por eso la iglesia está aquí. Por eso Cristo dejó la iglesia aquí. Para que ésta pueda ayudar al mundo. Para que ésta pueda guiar al mundo hacia donde el mundo tiene que ir. El Señor vino del cielo con el propósito de ayudar al hombre, con el propósito de ayudar a la mujer. Él vino, nos dice en Lucas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al ascender Jesucristo al Padre,
Él había dejado a la iglesia para que esta iglesia continuara la obra que Cristo dejó al marcharse. Recuerda que nosotros señalamos esto al principio. Lucas dijo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, allí en Hechos capítulo 1, versículo 1. Y esa empresa que Cristo comenzó continúa hasta el día de hoy. Continúa siendo llevada a cabo hasta el día de hoy. Ahora bien, Cristo ya no está aquí. Cristo no está físicamente entre nosotros. Sin embargo, Él está actuando a través de sus siervos escogidos, que es la iglesia. Aquí vemos a un pobre hombre que había nacido cojo. Vamos a leer allí en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Nosotros podemos sacar de este pasaje, hermanos, muchísimas enseñanzas. Pero como hemos dicho en un momento, centrarnos en todas ellas nos ocuparía muchísimo tiempo. Así que a medida que vayamos avanzando en este capítulo 3, vamos a ir viendo lo que el Señor nos muestre. Aquí vemos a este pobre hombre, un hombre que había nacido cojo. Este hombre tendría unos 40 años de edad aproximadamente, según se nos dice en el capítulo 4. Y este hombre jamás había caminado en su vida. Jamás había experimentado el hecho de estar parado sobre sus pies o sobre sus piernas. Él siempre tuvo que depender de alguien que lo llevara o que lo trajera para aquí o para allá. Cada día le traían a la puerta del templo, llamada La Hermosa, a este hombre. Y allí lo sentaban para que él pudiera pedir limosna. Significaba que este hombre era un mendigo, porque podía ser un paralítico, podía estar bien provisto, podía ser de una familia bien provista, pero si lo ponen ahí o si lo ponían en esa puerta para pedir limosna, aún significa que este hombre era un mendigo. Él pondría su gorra en el suelo, junto a sí, esperando a que la gente dejara caer algo mientras la gente entraba al templo a alabar y a decir sus oraciones. Es probable recibir ayuda de aquellas personas que asisten a la iglesia. Esto no es común hoy en día. Hoy no es común que entres a una iglesia y veas ahí a alguien pidiendo dinero o a mendigos ahí sentados. Pero antes sí lo era. Antes las personas, aún en el tiempo de la Reforma, las personas acudían a la iglesia porque creían que allí quizás estaban las personas que pudiera soltarle algún beneficio económico. ¿Por qué? Porque es más probable recibir ayuda de aquellas personas que asisten a la iglesia que de las que no lo hacen. Y los mendigos siempre han sabido esto. Así pues, sus amigos cogieron a este hombre, lo pusieron en la puerta y aquí nosotros vemos lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Podríamos titularlo. ¿Qué fue lo que ocurrió allí con este cojo? En intervención de estos dos hombres extraños que se acercaron a él e hicieron aquel hecho inusual. Lo que ocurrió allí fue un milagro. Fue un milagro. Un milagro. Pero podríamos empezar a preguntarnos, hermanos, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Cuando sucede un milagro, no se rompen las leyes de la naturaleza, sino que Dios actúa por encima de ellas. Eso es un milagro. El Dios que actúa en un milagro, como en la manera natural de las cosas, sigue siendo el mismo Dios. Él puede usar o no las leyes que Él mismo fue
que la estableció. Dios ha creado un universo de tal modo que las cosas normalmente ocurren según lo que llamamos las leyes de la naturaleza, aunque sería más exacto nominarlas las leyes que Dios puso en la naturaleza. Así pues, si nosotros estamos enfermos, como para dar un ejemplo, nos ponen un tratamiento y gradualmente nosotros vamos mejorando y vamos recuperándonos. Eso es correcto, pero es siempre Dios el que sana. Están los medios, pero en definitiva, y la última causa, siempre es Dios el que nos sana. Si no es la voluntad de Dios el que nosotros seamos sanados, nosotros podemos tener el mejor tratamiento con los mejores médicos del mundo, pero si Dios no proporciona la sanidad, no seremos sanados. Dios normalmente sana de una forma indirecta, por medio de los médicos, por medio de las medicinas, pero a veces lo hace sin recurrir a esos medios de la naturaleza. A veces Dios sana de una manera directa. Dios no está limitado incluso por sus propias leyes. Él las ha creado y algunas veces Él decide actuar independientemente de ellas. Cuando ocurre un milagro, Dios en su poder soberano está actuando de un modo diferente, sin dejar sus leyes, tan solo actuando temporalmente sin ellas. Esto es lo que se conoce por la palabra milagro. ¿Por qué suceden los milagros? ¿Por qué sucedieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos así en los evangelios, los milagros en la tierra? ¿Por qué lo vemos aquí en el libro de Hechos? Un montón de milagros. ¿Por qué han venido sucediendo desde entonces los milagros? La respuesta es que son señales. Los milagros son señales. El Evangelio, según San Juan, siempre se refiere a los milagros como señales de parte de Dios. Su propósito es el de ser demostraciones, pruebas de este poder de Dios. De manera que cuando nosotros leemos los 4 evangelios, nosotros podemos observar que cuando nuestro Señor hacía un milagro, la gente o bien alababa a Dios o la gente o bien se llenaba de temor, porque sentían el poder de Dios. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 2, versículo 43? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y eso generaba un temor en las personas. Así entonces, nos enfrentamos aquí a un milagro. Este hombre, aún Pedro y Juan, estaban siendo testigos de un milagro. Pero un milagro también tiene otra finalidad. Es generalmente una especie de parábola, un milagro. Tiene una doble función. Es en realidad un hecho histórico. ¿Por qué es un hecho histórico? Porque es algo que estuvo allí. Fue algo que sucedió realmente. Este milagro fue algo real. Y también tiene el propósito de enseñarnos. Tiene el propósito de predicarnos, de mostrarnos la verdad. Aclaremos esto. Reconocemos el milagro como aparece aquí, porque esto realmente ocurrió así, literalmente, pero nosotros debemos ir más allá y entresacar la enseñanza que tiene este milagro. ¿Por qué Dios quiso hacer este milagro por medio de este hombre? De hecho, el mismo Pedro lo explica, allí en el versículo 16, con el discurso que sigue a este suceso. Más adelante, cuando Pedro empieza a predicar a Cristo, él dice, y por la fe en su nombre, a este, señalando al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad y presencia a todos vosotros, dice Pedro. ¿Recuerdan en Juan capítulo 9? Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La verdad de Dios iba a ser señalada cuando la señal o el milagro fuese hecho a su tiempo. En este ciego, tomando ejemplo de este ciego, él iba a ser sanado en un momento. Él no nació ciego para la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios iba a ser manifiesta cuando Dios iba a hacer algo en medio de la debilidad de este hombre. Allí este milagro iba a ser una señal para que se manifestara algo acerca de Dios. Pero ahora quisiera considerar como una ilustración
del propósito para el que está aquí la iglesia de Cristo. Consideremos entonces, en primer lugar, el hombre que yacía aquí. Este hombre que estaba aquí en la puerta del templo, llamada la Hermosa, como un ejemplo de la humanidad en la condición del pecado. Esto es lo que la Biblia hace. A menudo la Biblia utiliza la enfermedad llamada la lepra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, como un ejemplo de lo que es el pecado. Y los ejemplos siempre en la palabra de Dios están allí, hermanos, para ayudarnos. Consideremos la humanidad tal y como se la presenta aquí en la condición de este hombre. A través de este mendigo, ¿qué se nos dice? ¿Cuál es la verdad, la verdadera condición de la humanidad en sus pecados? Lo podemos resumir así. Este hombre nació así. Este hombre nunca había sido diferente a lo que él es. Y no quiero quedarme aquí, pero el primer gran mensaje del Evangelio cristiano es que cada uno de nosotros ha nacido bajo el pecado. Ha nacido en esta condición en la que podemos llamar, en la que estaba este hombre. No nacemos inocentes, hermanos, como otros enseñan. No nacemos libres del pecado. Dice David en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos suelen torcer este versículo para afirmar que el pecado en que nació David no fue el de él, sino el de su propia madre. Y es espantoso que alguien pueda trastornar tanto la palabra de Dios. Pensemos en el mundo y en cómo se comportan las personas. Piensa en cómo nosotros nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos todos nosotros? ¿Qué le ocurre a un niño pequeño? ¿Qué hay en él que hace hacer precisamente lo contrario a lo que sus padres les dicen que haga? ¿Qué es lo que hace que cuando un niño actúa por voluntad propia o por primera vez, casi con toda seguridad lo primero que hace es desobedecer? Hay una sola respuesta. La pizarra con la que comenzamos nuestra vida no está limpia. Nosotros somos herederos de algo que proviene de nuestros antepasados. Este es el primer gran postulado de la Biblia. El hombre y la mujer fueron creados perfectos, pero se rebelaron y pecaron, de modo que todo su progenio nació en completa perdición. Nació en pecado. Lo podemos leer en las páginas del Antiguo Testamento, lo podemos leer en el Nuevo Testamento, y con la misma claridad la historia secular también demuestra la condición del hombre. Esta es la única explicación para las guerras, los problemas, la envidia, los celos, la malicia, el sufrimiento, y para la lluvia de problemas que siempre han paralizado a la humanidad en este mundo. Esa era la condición de este hombre. Él estaba paralizado por causa de su enfermedad. El efecto que el pecado tiene en nosotros es el de paralizarnos. Nos paraliza. Los autores de la Biblia con frecuencia afirman que el pecado es paralizante y que conduce a la misma desesperación. El mendigo del que nosotros estamos hablando, él no podía andar. Él no podía dar un paso. Él podría hacer muchas cosas. Él podía hablar. Él podía discutir contigo cuando él no estaba de acuerdo con algo. Podría discutir sobre asuntos de política, sobre asuntos de actualidad. Podía extender su mano incluso para pedir dinero. Pero no podía andar. No podía caminar. Esa era la tragedia de su vida. Su condición lo dejó inutilizado. Este mendigo es la representación del estado de la misma humanidad. Esto es lo que el Evangelio presupone. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, Él dejó su lugar en el cielo y vino a la tierra precisamente porque el hombre y la mujer estaban perdidos en su condición, paralizados e indefensos, como ya nosotros hemos visto. Están paralizados respecto a su conocimiento de Dios. Dice en Job capítulo 11, versículo 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Se pueden descubrir muchas cosas investigando. Dios le ha dado la capacidad a los hombres de incluso mandar, no sé si lo has visto en la actualidad, cámaras a Marte ahora mismo. Hay filmaciones de Marte ya. Incluso ellos fabricaron una nave que puede llegar a Marte en menos de un mes. En menos de un mes.
Se ha podido descubrir una vacuna contra el COVID-19 en un tiempo récord. Cuando antes se demoraba unos 10 años, hoy en menos de un año ya tenemos nosotros una vacuna contra una enfermedad. Y todo gracias a los grandes avances de la ciencia. Se pueden descubrir muchas cosas investigando. Pero no se puede encontrar a Dios así. Así no se conoce, así no se encuentra a Dios. Este mendigo es la representación del estado de la humanidad y de igual manera están paralizados en cuanto a la verdadera vida. ¿Pero qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Pueden el hombre y la mujer por naturaleza vivir la vida en plenitud? ¿A qué tipo de vida estamos llamados nosotros a vivir? ¿Pueden vivir disfrutando con vitalidad, sintiendo que no les falta absolutamente nada en toda su vivir? ¿Podemos experimentar esto? ¿Esta es nuestra vida? ¿Así es? Porque así es como fue diseñada la vida. Dios diseñó la vida para que la vivamos a plenitud, sin que nos falte absolutamente nada a ninguno. Adán y Eva fueron creados perfectos. En el paraíso ellos disfrutaban de una vida plena, sin nada que les apartara de ella. Nosotros podemos hallar esa vida con nuestros propios esfuerzos hoy. ¿Podemos llegar a alcanzarla? ¿Estamos viviendo realmente o tan solo lo que el hombre está haciendo ahora es subsistir? Otra forma en la que nosotros podemos apreciar esta parálisis es la siguiente: la completa incapacidad del hombre para superar al diablo, la tentación y el pecado. Esa condición de él, como la condición de la humanidad, era de estar paralizado. Nacemos en esa condición, pero podemos hacer algo, tenemos algo con que luchar contra el pecado, contra la tentación y contra el diablo. ¿Hay alguien que nunca haya pecado? ¿Puedes enfrentarte a la tentación y derrotarla siempre? ¿No haces siempre lo mismo, a pesar de que tú sabes que haces el mal, pero vuelves a caer en lo mismo? ¿No repites un acto que siempre te conduce a la tristeza y a la amargura después de haber pecado contra Dios o contra tu prójimo? Estas preguntas son suficientes para sacar a la luz la verdad. Nos encontramos en las garras de una espantosa parálisis que nos oprime y que nos inmoviliza. Nosotros no podemos hacer lo que queremos. Este es el problema. Como que nos encontramos esclavizados, como que nos encontramos paralizados para hacer todo tipo de bien que nosotros queremos hacer. Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no hago lo que quiero hacer, me encuentro haciendo siempre, o muchas veces, lo que no hago, lo que no quiero. Y además de todo esto, vemos nuestra incapacidad en morir de una forma adecuada. Vamos a ir incluso un poco más allá. No solamente no podemos vivir la vida que debemos vivir, sino que ni siquiera podemos morir la vida en esta vida adecuadamente. Todos tenemos que morir algún día. Pero hay un modo de morir glorioso, magnífico y maravilloso que no podemos conseguir por nosotros mismos. La muerte es un espectro espantoso. La muerte, para la mayoría de la gente, y cuando digo la mayoría de la gente me refiero a aquellas personas que no conocen a Cristo ni la salvación que Cristo da, es algo horrible y odioso. Algo en lo que ni siquiera uno quiere pensar, ni siquiera uno quiere hablar acerca de eso. Uno escapa de hablar acerca de la muerte. Ni siquiera queremos recordar ese día. Cuando se tienen que enfrentar a ella, no saben qué hacer. No saben qué hacer. Se quedan indefensos. Nos quedamos paralizados, hermanos, enfrente de la muerte. Incapaces de decir con el apóstol Pablo: porque para mí el vivir y el morir es ganancia. La muerte viene y destruye y se lleva consigo toda esperanza y no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay cómo enfrentarla. Estamos indefensos, paralizados, incapacitados. No, el morir no es ganancia para el que está en esa condición, sino la pérdida de todas las cosas. Lo segundo que observamos en la representación del mendigo es que el mundo es incapaz de ayudarnos. El mundo es incapaz de ayudarnos. Lo único que puede hacer es darnos limosnas. Es lo único que el mundo puede hacer por nosotros. Darnos limosnas. Lo único que el mundo podía hacer por ese mendigo era darle míseras limosnas y nada más. Así es como debemos mirar el mensaje del Evangelio. El mundo tiene mucha actividad. El mundo tiene mucha actividad en todos los sentidos.
en lo político, en lo social, en lo educacional. El mundo tiene mucho entretenimiento, está lleno de gente afanada que usa sus habilidades en todas las direcciones y para todos sus propósitos. Pero desde el punto de vista de la necesidad última y real de la humanidad, eso no es más que dar limosnas. No alcanza verdaderamente nuestro problema fundamental. No nos ayuda en absoluto. El apóstol Pablo solía destacar esta idea. En una ocasión lo encontramos en Atenas, la Meca de los filósofos, el lugar de la sabiduría, más que cualquier otro lugar en el mundo. Atenas, la cuna de la filosofía, del genio, del florecimiento, del conocimiento del hombre. Dice en Hechos capítulo 17, nosotros podemos leer el sermón en el que Pablo explica que él hizo también ese mismo comentario a la epístola a los Corintios, por medio de una única frase. Él dijo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En resumen, fue un completo fracaso. Un completo fracaso. Todo lo que Grecia podía ofrecer no podía ayudar a nadie a conocer a Dios, ni a entender la vida, ni sus experiencias. Pero esto no era nuevo. Todo esto ya había comenzado en el Antiguo Testamento. ¿Has leído alguna vez el libro de Eclesiastés? Debería ser obligatorio leer este libro en un tiempo en el cual nosotros vivimos, en el tiempo en donde el hombre lo que hace es alardear su conocimiento y alardear acerca de sus logros. En este libro nosotros encontramos a un hombre sabio, probablemente escrito por Salomón, que nos relata algunos aspectos de su biografía. Él dice lo siguiente, parafraseando: traté de encontrar las respuestas al significado de la vida. Lo intenté de todas las maneras posibles. Lo intenté a través de la sabiduría, de la filosofía y del conocimiento. Después lo intenté por medio del placer. Lo intenté construyendo majestuosos edificios y espléndidos jardines y parques, proporcionando a la gente física y música y entretenimiento. Pero no pudo encontrarlas. El mundo, aún en su mejor y más alto momento, no puede hacer otra cosa sino dar limosnas. Lo que queremos decir es que lo que el mundo puede hacer, lógicamente, es proporcionar algo temporal, un alivio temporal en las vidas de las personas. El mundo no puede sanar la cojera del mendigo, no lo podía hacer, pero sí darle un poco de dinero para que él pueda ir y comprar comida y un poco de satisfacción. Eso es lo que hace el mundo. Aún con toda su inteligencia, el mundo no puede resolver nuestros problemas. Puedes revisar de arriba abajo todas las bibliotecas del mundo, a excepto el mensaje de la Biblia o todos los libros que se refiere acerca de ella, y nosotros no vamos a encontrar ayuda alguna para el problema fundamental del hombre, en ninguno de los libros seculares. Es cierto que te entretiene mucho, en cierto sentido cuando lees una novela, te puede ayudar, porque te absorbe de tal manera que te hace olvidar por un tiempito tu problema. O vas a ver una película, o ves la televisión, y durante un momento te sientes feliz. Después despiertas a la realidad y te das cuenta de que aún tienes el problema y de que estás exactamente en el mismo punto. La bebida puede tener otro efecto como este: el sexo, las drogas, como pueden tenerlo otros muchos placeres, e incluso la buena música, y por el bienestar que ésta nos proporciona a nosotros escuchar música. Nada de estas cosas puede resolver el problema de nuestra vida y de cómo nosotros tenemos que vivirla. Todo esto no es más que limosnas de parte del mundo. Mitigan la angustia durante un tiempo, nos dan felicidad pasajera, hacen que me olvide por un tiempo del problema, me proporcionan algo para poder seguir un poco más adelante en mi carrera, pero cuando la actividad se termina, siento la necesidad de más. No me siento satisfecho. Aún estoy paralizado. Aún no puedo andar. Cuando el mundo nos ha dado ya todo lo que tenía, los grandes problemas siguen sin haberse ni siquiera rozado. Lo tercero que observamos en este hombre
es que él espera cosas equivocadas de parte de la iglesia. Espera cosas equivocadas de parte de la iglesia. Pedro y Juan estaban a punto de entrar en el templo cuando Pedro y Juan pasaba por este hombre, el cual éste le pidió limosna. Y nosotros leemos: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Así es donde se equivocaba. Y este es el drama de la historia. El mundo busca algo que la iglesia no le puede dar. El mundo busca algo, lo que busca el mundo de la iglesia no se lo puede dar. La noción que se tiene de la iglesia, de su mensaje y de su función, es tan equivocada que el mundo se encuentra paralizado, como esperando recibir algo de parte de la iglesia. Algo que le satisfaga por un momento. Algo de limosna. Vienen a la iglesia a buscar limosna. El mundo espera todo tipo de cosas de parte de la iglesia. Algunos simplemente esperan que imparta una enseñanza moral. La gente viene, se sienta y quiere adquirir ese conocimiento moral, una edificación moral para sí, como lo llaman. Pero eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Y esto lo hacen estas personas para justificarse a sí mismos y buscar así el favor de Dios, cumpliendo con la ley, siendo cada vez más morales. Y vienen en busca de esto. Otros van a la iglesia en busca de enseñanzas filosóficas, como si la tarea de la iglesia considerara en entretener las mentes de la gente y contraponer teorías de una forma imparcial. No quieren conocer la voluntad de Dios. No quieren ser tratados con la verdad. Estos no quieren oír verdaderamente la palabra de Dios. No quieren que la palabra de Dios se meta tanto en sus vidas. Debes exponer las ideas, ¿sí? Debemos evaluarlas juntos, pero solamente un poco. No nos vayamos muy allá, que cuando ya empieza a rozar con mi vida, hasta ahí está bien. ¿Es ese el cometido de la iglesia cristiana? Eso es lo que muchos esperan de ellas cuando se acercan a la iglesia. Otros, un número cada vez mayor, buscan en la iglesia cristiana un tratamiento psicológico. Y esto no debería sorprendernos, hermanos, porque el mundo tiene problemas y la gente en el mundo no es feliz. La gente en el mundo no es feliz. El mundo de neurosis es cada vez mayor y la psicoterapia ni los psicólogos no han cumplido sus promesas con los problemas del hombre. Matrimonios que se divorcian y cae consecuencias sobre los hijos. Grandes dolores, frustración de un matrimonio que pusieron en marcha y luego se deshace. Y luego con ese dolor se acercan a la iglesia para ser consolados de alguna manera. Personas que tienen problemas familiares, que tienen peleas, discusiones, se dividen las relaciones y en su dolor acuden a la iglesia, buscando psicoterapia. Personas que tocan fondo económicamente y acuden a la iglesia. Se preguntan, ¿nos puede ayudar la iglesia en estas cosas? Muchos buscan en la iglesia cristiana un tratamiento simplemente psicológico, que les alivie un poco el dolor de sus pérdidas o lo que estén pasando. Hay muchos que piensan que la iglesia es simplemente un lugar al que acudes para olvidarte de tus problemas durante un tiempo. También existen tipos de cultos que se hacen pasar por cristianismo, como si la misión de la iglesia fuera hacer que las personas se sintieran mejor por un momento, pero eso, hermanos, es dar limosna también. Es dar limosna. Hay iglesias que están dando limosnas a las personas, donde se cantan buena música y la iglesia aplica remedios psicológicos y el llamado, tienes que tener un pensamiento positivo. Te dice que te animes y que las cosas nunca son tan malas como parecen, porque siempre hay un rayito de sol en medio de tus nubes, si tú eres capaz de verlo, claro, es lo que te aconseja. Otros buscan solo relacionarse con buenas personas. Ven la iglesia como un club, ven la iglesia como una comunidad que les proporciona un buen compañerismo con otros
y la buena comunión que satisface el poder conversar, el poder tener buenas prácticas, el hablar siempre de cosas triviales que no edifican nuestra alma, pero buscan eso, buscan relaciones, buscan tener una cierta comunión. Y en la iglesia, claro que se encuentra la buena comunión. Y se encuentra una verdadera comunión. Pero ¿será este el fin de la iglesia? ¿Simplemente proporcionar relaciones satisfactorias? Otros piensan que la tarea de la iglesia es puramente un trabajo social, un trabajo de ayuda. Pero eso lo puede hacer el mismo mundo, y de hecho el mundo hace esas cosas. Pero ese no es el cometido de la iglesia. Hermanos, y no estoy diciendo que estas cosas no formen parte de la labor de la iglesia. Claro que forma parte esto de la labor de la iglesia, pero sí estoy afirmando que no es la prioridad, no son sus prioridades. Esto es lo que Pedro expresó tan claramente en esta memorable frase: no tengo plata ni tengo oro. No busques eso de nosotros eso. Para eso nosotros no estamos aquí. De esas cosas no tenemos. La iglesia de la prosperidad, ¿cuántos se acercan a buscar beneficios? ¿Cuántos se acercan a buscar en esas iglesias oro y plata? Pero lo más triste es que esas iglesias prometen el oro y la plata, pero nunca se los da. Nunca se los da. Y la pregunta es, ¿estás esperando lo correcto de la iglesia? ¿Estás tú esperando lo correcto de la iglesia? ¿Qué esperas de esta iglesia? De esta iglesia local. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de la iglesia cristiana en la problemática situación en la que nosotros nos encontramos en el mundo hoy? ¿Qué esperas? ¿Esperas alguna de las cosas que nosotros hemos mencionado antes? En verdad que no está aquí la iglesia para hacer ninguna de estas cosas. Ninguna de estas cosas. No está capacitada como un cometido para ella hacer y dar estas cosas. La iglesia dice, no estoy aquí para eso, no tengo plata ni oro que darte. Nos dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero, sigue diciendo la frase, y damos gracias por ese bendito pero lo que tengo te doy, le dijo Pedro. Hay una historia que cuenta que uno de los papas de Roma en el siglo XII, él estuvo mostrando a Tomás de Aquino la catedral de San Pedro y el Vaticano. Y mientras estos caminaban mostrándole a Tomás de Aquino los edificios, el Papa empezó a señalar el oro, empezó a señalar la plata, empezó a señalar los ornados edificios y la magnificencia de todo el conjunto, de todo lo que Tomás de Aquino estaba viendo, y dijo, como puedes ver, Tomás, la iglesia ya no puede decir, no tengo plata ni oro. Ya veo, contestó Tomás, pero veo algo más. Tampoco puede decir, levántate y anda. Es triste ver a muchas iglesias no dando a los hombres lo que encomendado por su Señor en servicio de los hombres. Es triste ver iglesias enredadas en asuntos políticos, enredadas en asuntos económicos, volcadas al entretenimiento y a complacer las demandas de los hombres, pero no haciendo la función de la misión por la cual fue instituida y dejada en esta tierra. Es triste ver iglesias así. Predicar el bendito evangelio de Jesucristo para la salvación de los hombres y las mujeres es el cometido de la iglesia. Es la columna y el baluarte de la verdad de Cristo. Y dice la palabra de Dios que la verdad es la que hace libre al que está esclavizado. ¿Qué herramienta tiene la iglesia en su mano para esta labor? Y se encuentra entretenida en otras cosas. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa es la misión de la iglesia. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, le dijo Pedro. La iglesia no está aquí para hablar de política, para tocar música. La iglesia no está aquí para hacer debates filosóficos o para mostrar sus artes, sus obras.
para proporcionar mejoras sociales o tratamientos psicológicos. Si vas a la iglesia simplemente por obtener un desahogo momentáneo, para olvidarte de tus problemas o para sentirte un poco más feliz durante un tiempo, que Dios se apiade de ti. Que Dios tenga misericordia de ti. No, el ministerio de la iglesia es hacer frente al problema real del hombre y de la mujer. No es dar limosnas, sino ofrecer la cura de su verdadera parálisis. Esa es la función de la iglesia. Este es el único mensaje de la iglesia y lo que la diferencia de cualquier otra institución bajo el sol en esta tierra. La iglesia es una experta en tratar con el alma. Es una experta en tratar con el alma. Su llamado, su comisión, es tratar con las almas de los hombres y de las mujeres, con lo que produce su parálisis. El problema del hombre no está principalmente en la mente, no está en su corazón, ni en ningún otro sitio, sino en su alma. Esto es en la esencia de su ser, en el centro de su vida. El problema del hombre es su maldad. Es su maldad. No es la falta de conocimiento. De conocimiento tenemos suficiente ya. Y bastante. Y eso no puede jugar en contra. Porque más se nos demandará cuanto más conocimiento tenemos. Teóricamente nosotros sabemos que la guerra es una locura, pero sin embargo, eso no nos impide ir y luchar contra otros. Nosotros sabemos que teóricamente el alcohol está mal. Beber mucho alcohol está mal. Fumar está mal. Pero sin embargo vamos y consumimos esos vicios. El problema es la parálisis de su alma. Ese giro, ese algo fatal que los oprime, que los desvía, su alejamiento de Dios. Es la violación constante de la ley de Dios en su propio ser. Ese es el problema de la parálisis del hombre. El problema del mundo actual radica directa e inmediatamente en el hecho de que el hombre no conoce a Dios. No conoce a Dios. No sabe cómo vivir ni cómo morir tampoco. Y este problema fundamental conduce a toda la desgracia, conduce a toda infelicidad, al fracaso, a la angustia, al remordimiento, a la agonía, a la amargura y la congoja que existen en la vida. No conocen a Dios. ¿De qué nos sirve el conocimiento científico si no nos ayuda a vivir la vida? ¿De qué nos sirve? Joven, ¿qué sentido tiene emocionarte con la buena música y a la vez seguir siendo esclavizado del pecado? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor tiene admirar el arte y tener un gran conocimiento cultural si no podemos controlar nuestro temperamento? El problema del mundo es el problema del alma del hombre y la mujer que están caídos, con la imagen de Dios desfigurada, casi hasta ser imposible reconocerla. La iglesia está aquí para decirnos lo que nosotros necesitamos saber. Más que ninguna otra cosa. ¿Qué es lo que necesitamos saber? La iglesia está aquí para decirnos cómo nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados. Cómo nuestra alma puede estar bien con Dios. Cómo nosotros podemos ponernos en pie en nuestra parálisis. ¿Cómo puede sanar esta parálisis? La iglesia no nos da limosna. La iglesia nos da la cura, una cura completa y una cura radical a nuestro mayor problema. ¿Cómo pues hace esto la iglesia? ¿Cómo es que hace esto la iglesia? Hermanos, si no podemos meditar en este pasaje sin predicar el Evangelio de Jesucristo. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es el mensaje. Jesucristo de Nazaret. El mensaje de la iglesia no se ha sacado, hermano, de la filosofía. No se ha sacado del conocimiento humano ni de la sabiduría humana. Pedro habló de Jesucristo de Nazaret. Jesús, el niño nacido en Belén, el hombre que vivió y trabajó en Nazaret. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo se pronuncia muchas veces Jesucristo o Cristo Jesús.
Y tiene una función, tiene un propósito por el cual es dicho de una manera y otra. Cuando habla de Jesucristo, está queriendo hacer énfasis primero a la humanidad de Cristo, a Cristo como hombre, y luego enfatizar a Cristo como el Mesías, el enviado de Dios. Y cuando es a la inversa, al revés. Y aquí Pedro en su predicación, lo vamos a ver más adelante, como él quiere hacer énfasis a aquel que ustedes crucificaron, a aquel que fue enviado por Dios, a aquel que nació en Nazaret, aquel que era un hombre de verdad. Por eso dice Jesucristo de Nazaret. El niño nacido en Belén, el que vivió y trabajó allí como un carpintero. Aquel a quien ustedes rechazaron por verlo en debilidad. Cristo, el Mesías, el libertador prometido. De hecho, Dios en carne, probado en la resurrección y en el derramamiento de su Espíritu en su iglesia. Jesucristo, Dios el Hijo en la carne. La totalidad de la gran enseñanza apostólica se encuentra resumida en estas palabras. Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, dijo Pedro. El despreciado es el Señor de gloria y el Salvador del mundo. Él es el único y todo está en Él. Lejos de Él, no somos nada ni somos nadie, pero somos sus agentes. La iglesia son los agentes. Somos, por así decirlo, casi sus miembros, obrando en este mundo. Somos el cuerpo a través del cual Él está obrando. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es Dios, el Hijo eterno. Él vino al mundo, Él vivió, Él murió, Él resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para traer redención. Para solucionar el gran problema que tiene el hombre fundamental. Para acercarlo a Dios. Esto es lo que Pedro le dijo a este hombre. Él dijo, escucha, estoy aquí para ponerte en contacto con Él. Estoy aquí para ponerte en contacto con Él, con Jesucristo de Nazaret. Y gracias a Dios, ese es aún nuestro mensaje. El Cristo de Dios, Jesucristo de Nazaret, está vivo. Está vivo. Se encuentra allí en los cielos, sentado a la diestra de Dios, diciendo a los hombres y a las mujeres de este mundo, toda potestad me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra. Levántate y anda. Cualquiera que sea tu necesidad, yo soy capaz. Yo estoy dispuesto. Él nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos e infinitamente más de lo que nosotros necesitamos. Él vino a este mundo para solucionar nuestro problema de fondo, la parálisis de nuestra alma. Y Él lo sabe todo acerca de nosotros. Lo sabe todo acerca de nuestra parálisis. Aún más, nosotros venimos y esperamos limosnas y lo que hace por nosotros supera todas nuestras expectativas por completo. Este pobre hombre, aun cuando Pedro y Juan le habían hablado, los miraba esperando recibir algo. Este pobre hombre. Y qué sorpresa este hombre se llevó. Él pensó que quizás iba a recibir un regalo fuera de lo común, pero lo que consiguió fue algo que nunca él había imaginado, porque él había perdido toda esperanza. 40 años en la misma condición de paralítico. Le habían puesto a la puerta de la hermosa y el mundo no podía hacer nada por él. Pero ¿quiénes eran estos dos? ¿Quiénes eran esos dos desconocidos que habían aparecido allí? En cuestión de segundos, le miró y comenzó a andar. Y comenzó a saltar y alabar a Dios, precipitándose en el templo y causando una de las mayores sensaciones que jamás se había conocido en Jerusalén. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Lo que obtenemos en Cristo no es un alivio temporal, sino una cura. Una cura. ¿Una cura de qué? Aquí está mi problema. Mi culpa. Mi culpa ante Dios. Mis pecados pasados aparecen frente a mí, especialmente en mi lecho de muerte. ¿Cómo puedo presentarme ante Dios? No puedo presentarme ante Dios. Estoy indefenso. Estoy totalmente paralizado. Totalmente paralizado. Pero por la muerte en la cruz de Jesucristo, Cristo se ha encargado de ello. Dios nos da perdón absoluto. Si creemos en el Hijo de Dios,
y en el propósito para el cual Él vino a este mundo, Dios te asegura que nunca más Él mirará tus pecados. Los ha castigado por medio de Jesús en la cruz. Los ha desterrado lejos de una vez y para siempre. El Evangelio ofrece regeneración. El Evangelio ofrece un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo, un nuevo inicio en tu vida. Es un evangelio que dice que el Espíritu Santo entrará a morar en ti y te revestirá del poder, de la fuerza y del dominio contra el pecado. Mientras Pedro tomaba la mano de este hombre y lo levantaba, era Cristo quien lo estaba levantando a través de Pedro. Era Cristo. Así pues se nos dice: y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Esto es exactamente lo que hace el mensaje del Evangelio, lo que hace el cristianismo. No es meramente una dura tarea, un deber doloroso que hacemos con la esperanza de recibir el perdón de Dios. No. Es conocer que nuestros pecados han sido perdonados. Andar, saltar y alabar a Dios. Este mendigo era capaz de andar por primera vez en su vida. La parálisis se había ido. Era capaz de vivir una vida ahora plena en comparación a la que él vivía antes. Esa es la promesa y el ofrecimiento del Evangelio. Y para terminar, fíjate también en esta expresión. Dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esto es una parte esencial del mensaje. El mensaje del Evangelio no te dice, empieza primero haciendo esto y empieza primero haciendo aquello. Lee la Biblia primeramente, ve y ora a Dios mientras tanto, deja de hacer esto o deja de hacer lo otro, empieza por ahí mientras tanto. Ven a la iglesia y después de un tiempo te irás haciendo gradualmente un cristiano como a Dios quiere. Pero no, hermanos, dice que al momento, ahora, de inmediato, sin un retraso, ese hombre se puso de pie y comenzó a andar. Pero hubo una sola condición. Nosotros leemos que dice Pedro con Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos, míranos. Esto es también sumamente importante. Este hombre estaba tan desesperado que ni siquiera él estaba ya mirando a aquellos que le daban limosna. Quizás de una manera cínica, quizás de una manera ya sin esperanza. Él estaba allí con su mano y ya ni siquiera miraba. Que Pedro tuvo que decir: mírame. Lo que te voy a dar no te va a hacer ruidito en la bolsa. Mírame. Estaba esa condición. Pedro le estaba diciendo a este hombre: querido amigo, míranos. No somos hombres corrientes. No somos hombres como cualquiera que pasa junto a ti en el templo y deja caer algo en tu gorra. Míranos. Somos apóstoles de Cristo. Somos hombres nuevos en Cristo Jesús. Estamos llenos del Espíritu Santo. No solo somos hombres, somos agentes del divino Dios y del Eterno. Concéntrate en lo que te estoy diciendo, le decía Pedro. Míranos. Si queremos conocer, hermanos y amigos, los beneficios de la salvación cristiana, tenemos que prestar atención. Tenemos que prestar atención. Yo creo que ya son varias veces que nosotros nos hemos exhortado en no tener en poco la palabra que se enseña aquí domingo tras domingo, ¿cierto? Hace ya unos cuantos domingos que estamos señalizando ese punto, de no pasar por alto, de no hacer oidores y no hacedores de la palabra. Lo hemos estado enfatizando. Si queremos conocer los beneficios de la salvación cristiana, tenemos que prestar atención. Si nosotros escuchamos las enseñanzas del Evangelio manteniendo nuestras propias ideas, luego cuando salimos de aquí, mitad escuchando, pero por el otro lado, mitad no escuchando, otra mitad cuestionando la palabra de Dios. Si hacemos así, seguiremos paralizados. Seguiremos paralizados. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 12 que dice, allí estaba la iglesia, y es el escritor de Hebreos que les exhorta. La iglesia estaba pasando por tiempos de tribulación y estaba a punto de perder su fe, estaba a punto de apostatar acerca del cristianismo.
Habían perdido todo lo que tenían. Sus vidas estaban corriendo peligro. Habían sido desterrados y estaban en tierra extranjera. Y estaban en un punto en donde ya casi no tenían fe. Y dice en Hebreos 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquella persona que ha sido levantada por Cristo puede sentir en algún momento una cierta parálisis temporal. Puede sentir que no puede mover sus piernas para seguir corriendo, ni siquiera para seguir andando. Podemos llegar a un estado espiritual en donde podemos estar, no como ese cojo, pero bien parecido. Aunque la carrera todavía no ha terminado, los corredores pueden sentirse cansados. Podemos sentirnos cansados. Necesitan una palabra de aliento de su entrenador. Este les recuerda el dicho proverbial que dice: fortaleced vuestros endebles brazos y vuestras débiles rodillas. Emparejad las sendas para vuestros pies y escoged solo caminos que sean firmes, para que el cojo no quede invalidado, sino que más bien sea curado. Sea curado. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando nos sentimos en esa situación, ¿cómo hacemos eso? Él lo dice unos versículos más adelante: sin quitar la mirada de aquel que te levantó un día. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mirando a Cristo. Es mirando a Cristo. Si Cristo nos levantó un día de nuestras parálisis, Él es capaz de levantarnos cada vez que nosotros nos sintamos con este cojo. Cada vez. Dice en Isaías capítulo 41, versículo 12, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Recuerda el día que Cristo te levantó cuando estabas así. Recuerda. Él es nuestro sostén, hermanos. Él es el que nos recoge. Él es el que nos da las fuerzas. Él es el que nos da la fuerza en nuestras rodillas paralizadas. Él es. Pero no tenemos que perder la mirada de Él. Pedro dijo: míranos. Nosotros no tenemos que dejar de mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.